en este martes 8 de noviembre del año 2022. Son las 7:17 de la mañana y en este momento le corresponde el turno para hacer su comentario a nuestro compañero y coordinador José Luis Mendoza y Cervantes. Muchas gracias, Nayib. El abrazo para ti, para todos nuestros compañeros en cabina, a todos los oyentes de la Z101 y como siempre nuestro saludo cordial a la figura de don Álvaro Arbelo Hijo, así como también las gracias a Dios que nos da un día más de vida, salud para estar aquí, y a esta estación Z101 y a su presidente don Bienvenido Rodríguez. Antes de entrar al tema que me había llamado la atención de esta jornada de hoy, o que si bien salió el día de ayer, hoy es cuando tenemos el chance de comentarlo. Antes de entrar a ese tema de actualidad, vi ayer una participación en un espacio de televisión de Bonaparte Gotro Piñeiro y me llamó la atención, tanto por su condición obviamente de periodista de larga data, como por haber acompañado en momentos, digamos, importantes, momentos neurálgicos de nuestra historia reciente a ciertos actores muy importantes, entre ellos a José Francisco Peña Gómez. Y ayer en esa entrevista que le hacía especialmente el periodista Fausto Rosario Adames, se refirió a un tema que a mí me ha resultado siempre curioso, por qué se habla tan poco o por qué se ha publicado tan poco en términos reales, y es, lo describió Gotro Piñeiro, el intento de un plan que había dentro de militares activos de ese entonces y que es un secreto a voces, era la llamada rebelión de los coroneles, cuando en 1994 y ante los resultados electorales de esos comicios y ante los escarceos, las acusaciones de fraude, lo que muchos entienden fueron las comprobaciones del mismo o las negociaciones que vinieron después, pero en el momento crítico mucha gente sabía, suponía o rumoraba lo que siempre se llamó el ruido de sables, la idea de que había dentro de los cuerpos castrenses algún tipo de inconformidad de parte de un grupo. Y era sabido también que después de 1978, con la salida del presidente Balaguer de los 12 años de gobierno consecutivos, había entrado a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional y a las diferentes ramas de la misma, habían entrado un grupo de jóvenes que se formaron y que ya en 1986, con la salida del Partido Revolucionario Dominicano del poder, pues habían escalado, habían logrado llegar a rangos, ya habían dejado de ser reclutas, habían dejado de ser alistados y habían comenzado apenas la oficialidad, habían comenzado esos primeros rangos de la oficialidad. Y dentro de ese cambio, posiblemente de mentalidad, dentro del cambio también de circunstancias, yo creo que, insisto, que no es un secreto para nadie de los que vivió esa época o la ha estudiado, no, nadie se va a morir de un infarto al saber que había un grupo con cierta inconformidad y de los cuales, de esos nombres, hay personas que más adelante pues llegaron a tener puestos muy importantes en la oficialidad dominicana, dirigieron Ministerio de las Fuerzas Armadas, dirigieron ramas de las Fuerzas Armadas y en algún momento dado alguno de ellos habló de hacer unas memorias y habló de que iba pues a publicarse algunos de los temas que llegaron a hacerse públicos en ese momento. Bueno, Bonaparte Gotro Piñeiro ayer mencionó por nombre la figura de Soto Jiménez, habló de la situación política en 1994, todo aquello cuanto ocurrió y obviamente por qué se entendió desde el punto de vista político, se frenó ese intento y sobre todo ante el temor de un derramamiento de sangre entre dominicanos. La generación más veterana de ese entonces había vivido la crisis de 1965, se había vivido el tema de Abril, que daba muchísima gente que vivió la situación de Abril y se dice que tanto el doctor José Francisco Peña Gómez como mucha otra gente que tal vez le aconsejaba, le acompañaba, pues le aconsejó que no apoyara este tipo de situaciones, mientras que hubo otros que sí entendían que si no había salida, si no había posibilidad de acuerdo, si no había posibilidad de negociación, pues le diera luz verde a un estallido de este tipo. Ha pasado mucho tiempo. Yo creo que la historiografía dominicana bien merece en la sociedad conocer, y sobre todo los más jóvenes, aspectos de esa crisis que gracias a Dios no llegó a ese tipo de extremos. La República Dominicana puede ser de los países de América Latina el que más tiempo tiene sin una azonada de ese tipo y sin una interrupción de sus transferencias de poder democrático, más allá de los grandes problemas que hubo en las elecciones del 90, 94 y 1986. Quería referirme a ese tema porque, insisto, yo creo que le ha faltado un capítulo a la hoja que escribió la historia de esas crisis. Miren, señores, ayer me sentí un poquito extraño al leer que dentro de las modificaciones que habrá la normativa
llamada numerada 0915, Programa de Docentes de Excelencia. Este nombre, Programa Docentes de Excelencia, que tiene un nombre muy particular y diré por qué ahora, es una prueba que pretende sustituir la llamada prueba de aptitud académica, PAA. La PAA es la prueba que se hace para intentar ingresar, de ser postulante a ser estudiante de educación, es decir, a entrar a la enseñanza del magisterio. Usted saldrá de ahí cuando culmine pues esta carrera, obviamente como un aspirante a ser profesor del sistema educativo, tanto público como privado, pero especialmente vamos a hablar del sistema público, que es el sistema donde están la inmensa mayoría de los hijos de los humildes, donde está la mayoría también del cuerpo académico dominicano de educación básica, y donde sobre todo tras el lenguaje que trajo el 4%, la inversión del 4% del PIB, es mucho lo que se ha hablado de generar excelencia, de incrementar la capacidad de los estudiantes, pero para incrementar los rendimientos estudiantiles tiene primero que elevarse el rendimiento de los formadores, de los educadores. Entonces, esta normativa pretende, y esto es parte de lo que preocupa, reducir, bajar los niveles de los estándares que ahora mismo exige la prueba de aptitud académica. Muchos se le encuentra muy difícil, es muy exigente, está por encima de los estándares. Y yo pregunto, ¿cuál es el comportamiento correcto cuando se quiere mejorar el rendimiento final? ¿No es acaso elevar los estándares o es bajar la soga para que todos crucen? Miren, se habla mucho y hay gente que le encanta sobre todo extrapolar ejemplos extranjeros. Yo no tengo problema con eso. Hay que perseguir los ejemplos de excelencia. Hay que perseguir aquello que funcionó en otros lugares. Ningún pueblo del mundo surgió sobre la faz de la tierra siendo altamente desarrollado. Ninguna agrupación humana comenzó su historia, su primera página de historia, siendo un país que tenía todos sus problemas resueltos. Todo lo contrario. En cada nación avanzada del mundo de hoy, en cada nación admirada del mundo de hoy, en cada nación a donde emigran habitantes de otras zonas, hay una historia de superación, hay una historia de logros, hay una historia de políticas bien implantadas, pero sobre todo hay una historia de sacrificios, de disciplina. Hay una historia de políticas diseñadas para premiar lo bueno, para incentivar la excelencia y para lograr, señores, que hacer las cosas correctamente no sea una excepción, sino una costumbre. Entonces, justificar, sobre todo con una serie de términos de la siguiente especie. Contextualizar la prueba de la realidad dominicana. Como los dominicanos somos brutos y no podemos elevar nuestra capacidad, como somos brutos, parece que lo llevamos los genes, como no tenemos capacidad de elevar nuestro nivel, lo cual es mentira, es una mentira absurda, porque tanto en la Academia Nacional como en la representación de los dominicanos que tenemos fuera, hay ejemplos de excelencia que todos los días nos enorgullecen. Todos los días nos enorgullecen. Entonces, contextualizar la prueba de la realidad dominicana no puede ser sinónimo de bajar los estándares. Dice que hay que alinear el currículo vigente, diseñado por expertos nacionales e internacionales y que respondan a los perfiles del docente y estándares de desempeño que requiere el sistema educativo dominicano. Dentro de los cambios se incluye la eliminación de la obligatoriedad de asistencia presencial al menos 4 días a la semana a los estudiantes de magisterio y se pretende instaurar bajo el programa de excelencia las clases presenciales, híbridas y virtuales, bla, 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 bla. Lo importante de esto es el intento, insistimos, de ablandar, de reducir los estándares para el ingreso a lo que debe ser dentro del servicio público lo más parecido a un sacerdocio. Tal vez solo la medicina, tal vez solo el servicio en términos de salud pública debe y puede igualar los niveles de exigencia que pedimos. ¿Saben por qué? Porque a la hora de nosotros defender aquí, y por lo menos en mi caso, defender la idea de que el Estado, una de las razones por la que debe tener solo la gente que necesita, ¿saben por qué es? Es porque debe pagar lo mejor posible a sus servidores públicos. Y para pagar lo mejor posible a los buenos servidores públicos, médicos y profesores entre ellos, aunque los hay de muchísimas otras áreas administrativas y de otras áreas especializadas, se necesita que estos como contraprestación queden el mejor rendimiento posible y tengan la capacitación permanente todo el tiempo y con todos los recursos disponibles para elevar ese nivel y que ser un miembro del magisterio, sobre todo en la agencia pública que es el Ministerio de Educación, se convierta en un privilegio profesional.
un privilegio profesional al que aspiran ¿quiénes? Los mejores. Todos los sistemas que salen en el dichoso informe PISA dentro de la élite mundial, ¿saben lo que tienen en común? El enorme nivel de dificultad en llegar a ser un profesor en esas naciones. Pero no en dificultad porque es imposible, no, en dificultad porque de manera escalonada se eleva el nivel y a su vez esto tiene como contraprestación excelentes pagos, buenas vacaciones, muy buenos sistemas de medición de rendimiento, capacitación permanente y sobre todo, señores, una imagen prestigiosa en cada una de esas sociedades. Pregunte por un profesor en Finlandia, pregunte por un profesor en Corea del Sur, pregunte por un profesor en cualquiera de las naciones que tiende a incrementar su nivel de medición en este tipo de estándares. Y va a encontrar generalmente que el profesorado, para poder acceder a estos puestos, muchas veces se le exige, ¿sabe qué? Que haya sido un estudiante meritorio desde la escuela secundaria, que haya sido un estudiante meritorio al momento de acceder a la educación universitaria. Cuidado con esto. El término contextualizar pudiera ser un eufemismo para hablar de ablandar más y reducir más los estándares, cuando lo que se necesita aquí es justo lo contrario, independientemente, también hay que decirlo, de que haya cierto interés gremial, porque este es el país donde los gremios no siempre coinciden en los mejores intereses, de que haya cierto interés también de reducir, de facilitar las cosas a unos para terminar dándole muchas veces un servicio educativo que no es el mejor a los demás. Cuidado con eso, porque lo que necesitamos es caminar justo en la dirección contraria. Llévatelo, Cundo.